Mis amigos y mis amigas, buenas tardes. Espero que estéis muy bien de salud. Espero que todo el mundo esté bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo curso y a nueva lección con vuestro profesor Sabri en ese canal Aprender Español con Sabri. Espero que os suscribáis en nuestro canal y nos apoya con vuestros comentarios, vuestras preguntas abajo. Vale, entonces, hoy vamos a estudiar el verbo. Hoy, inshallah, estudiamos el verbo en español, los tipos, las conjugaciones, el modo y los tiempos. Vale, normalmente sabemos que la frase en español contiene tres partes necesarias: sujeto, verbo y complemento. Hoy vamos a ver el verbo, cómo se conjuga, cuáles son los tipos y cuáles son las terminaciones que están en la lengua española. Empezamos, inshallah, pues vamos a ver, hoy estudiamos el verbo. Vale, pues vamos a ver un ejemplo que estamos aprendiendo aquí. Julio estudia español. Julio estudia español. Vale. Pues Julio estudia español. Tenemos aquí sujeto y estudia es el verbo. Español es complemento directo. Es complemento directo porque no está unido con una preposición. Cuando tenemos aquí una, por ejemplo, como a de para, se llama complemento indirecto. Complemento directo está siempre directamente al verbo. No podemos encontrar aquí ninguna preposición. Pues, como sabemos todos que el sujeto es una palabra con la que empezamos una frase. Sujeto es una palabra, con la que empezamos una frase. Es decir, que el sujeto puede ser un pronombre personal sujeto, o bien objeto, o bien una persona. Vale, normalmente cuando digo sujeto, una palabra que empieza una frase, o bien la usamos para empezar una frase, hablamos de los pronombres sujetos. Pronombres personales sujetos, hablamos de yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Estos son los pronombres sujetos. A ver, el sujeto siempre puede ser yo, o bien tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas. ¿Por qué? Empezamos con una frase por un sujeto. O bien puede ser un objeto singular, o bien singular femenino, o bien singular masculino. La mesa, la maleta, la silla, el coche, el caballo, muchos nombres o bien muchos objetos con los que podemos empezar una frase real o bien española. Pues ahora vamos a ver esa palabra que es el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es una palabra que nos indica la acción. Pues el verbo es el corazón de la frase. No siempre, si el verbo está conjugado bien, si el verbo está muy bien usado en la frase, efectivamente toda la frase está bien, está correcta. Pero cuando el verbo no está bien conjugado, automáticamente llegamos a una frase
falsa. Entonces, el verbo expresa la acción de la frase. 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 De otra manera, el verbo nos dice qué hace el sujeto. Nos dice qué hace el sujeto. De otra manera, el verbo nos explica quién está haciendo la acción. El verbo nos explica, nos indica quién está haciendo la acción. Siempre el verbo sigue sujeto, sea en tiempo o bien en pronombre personal. Cuando venga el verbo aquí, por ejemplo, singular, efectivamente el sujeto es singular. Si el verbo está conjugado en plural, automáticamente el sujeto está conjugado en plural. Pues siempre el verbo sigue en tiempo, en mudo, en pronombre, el sujeto. Pues explicamos ahora mismo el verbo, que es el corazón de la frase. Siempre debe ser muy bien conjugado, pues que hablamos de la realidad de la acción. A ver, aquí vamos a ver el verbo, el tipo mudo e tiempo. A ver, el verbo, tenemos en español, el verbo puede terminar en 3 terminaciones diferentes. O bien, en español tenemos 3 conjugaciones diferentes. De manera otra, tenemos 3 grupos diferentes. A ver, aere, ere y ire. Pues cuando hablamos de las conjugaciones diferentes, significa tenemos bastantes verbos y muchos verbos terminan con aere. De otra parte también tenemos muchos verbos terminan con eere. Y también tenemos muchos verbos terminan con ir. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la conjugación de los verbos con aere es totalmente diferente de los que terminan con ere y también de los que terminan con ir. Debemos comprender esa conjugación en cualquier tiempo, sea en presente, en pasado y en futuro. Lo mismo ocurre con los verbos con ir y también los verbos con ir. Cada tiempo tiene su conjugación diferente del otro. A ver, hoy vamos a ver ejemplos del verbo en aere, solamente hablar, como estamos viendo aquí, termina con aere. Hablar, parle, hablar, ¿vale? Hablar y podemos ver aquí, por ejemplo, comer, ¿vale? Comer, con er, termina con er, ¿vale? El verbo, por ejemplo, vivir. Vivir termina con ir. Como estamos observando en la pizarra, tenemos 3 conjugaciones diferentes de 3 verbos. Podemos encontrar muchos verbos que terminan de esa manera. Y también de esa manera, y también de esa manera. Ese se llama los grupos o bien las terminaciones de los verbos en español. O bien el infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? El verbo aquí está puesto a ere infinitivo. Ere infinitivo e infinitivo. Significa el verbo no está usado en cualquier tiempo. El verbo está puesto aquí en infinitivo, significa no está conjugado. Todavía no está conjugado. Todavía no sabemos en qué tiempo está usado. Por ejemplo, aquí tenemos Julio estudia español. Julio estudia en español presente, ahora mismo. Aquí hablamos de una acción momentánea que está usando en el momento de hablar. Es el verbo estudiar conjugado en el presente de indicativo. Entonces, decimos que aquí el verbo estudiar expresa una acción momentánea. Por eso aquí el verbo está conjugado.
Aquí el verbo está conjugado. Pero aquí el verbo está puesto en infinitivo. No indica ninguna acción en ningún tiempo. A ver, ahora pasamos a ver los tipos. Pues el verbo también podemos ver los tipos. ¿Qué son los tipos de verbos? Los tipos. Los tipos de verbos. Cuando digo los tipos de verbos, efectivamente nos referimos al si es un verbo regular, irregular o reflexivo. Muchos hablantes en español saben que la lengua española contiene muchos verbos irregulares, regulares y reflexivos. Y la conjugación de los verbos regulares es diferente totalmente de aquellos que son irregulares y también los verbos reflexivos. Ahora explicamos qué significa verbo regular. Un verbo regular. Hablamos aquí de tipos. Tipos de verbos. ¿Vale? Tipos de verbos. Aquí tenemos verbo regular. Verbo regular. Regular. El verbo irregular. Verbo reflexivo. Vale, como estamos observando la pizarra, cuando hablamos de los tipos, los tipos de verbos en español, hablamos de tres tipos diferentes. Verbos regulares, verbos irregulares y verbos reflexivos. A ver, volvemos al verbo. Pues cogemos aquí el verbo hablar, como bien verbo estudiar, como ejemplo, ¿verdad? El verbo estudiar es estudiar. Estudiar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí AR, ¿vale? AR, como estamos viendo aquí, estudiar. Estudiar. Todos los verbos en español, sea que terminan con AR como hablar, estudiar, viajar, preparar, cenar, almorzar, cualquier verbo que termina con AR, o bien verbos que terminan con ER, como comer, aprender, comprender, entender, tender, bastantes verbos, o bien verbos que terminan con IR, como por ejemplo vivir. ¿Vale? Como vivir. Vale. Estamos observando que aquí tenemos dos colores, color rojo, AR, ER, IR, y color negro. Vale, el verbo se divide en dos partes. Cada verbo tiene dos partes. La primera parte se llama radical o bien raíz. Como está aquí también y aquí también. Pues estudiar, aquí AR terminación, comer ER terminación, vivir terminación IR. ¿Qué pasa? Pues verbo. Cuando queremos conjugar verbo, la acción, sea en presente o bien en futuro o bien pasado, cualquier modo, como sabemos en español tenemos 4 modos en español, modo infinitivo, modo imperativo, modo indicativo y modo subjuntivo. Aquí hablamos de modo indicativo, presente de indicativo, claro. Pues aquí el Julio estudia, observamos que, inshallah, después vamos a conjugar los verbos en presente de indicativo, en pretérito perfecto y cualquier tipo español. Pero ahora hablamos de los tipos y los grupos y de los modos. El verbo tiene 3 terminaciones diferentes, AR, ER y IR. No hay en español otro grupo. La mayoría de verbos en español terminan con esa manera, AR, IR y IR. Y también tenemos 3 tipos de verbos. Significa tipo de verbo. Es un verbo regular, irregular, reflexivo. Vale, para explicar verbo regular, irregular y reflexivo, hemos cogido estos ejemplos. ¿Qué es verbo regular? El verbo regular es un verbo que sigue una regla para terminar o bien para cambiar la terminación. AR, cogemos por ejemplo AR, ¿vale? Y ponemos la conjugada de presente indicativo. Estudió.
estudias, estudiar, estudiamos, estudiáis, estudian. Vemos que el verbo no cambia en radical. Solamente cambiamos la terminación. Eso es verbo regular. Lo mismo ocurre cuando queremos conjugar el verbo comer. Como, comes, come, comimos, coméis, comen. Y también el verbo vivir. Vivo, vivis, vivi, vivimos, vivís, viven. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el radical siempre no se cambia. No se cambia. Entonces, verbo regular, sigue una regla para cambiar terminación. Sigue una forma o bien regla para modificar la terminación. ¿Qué es decir? Hemos cogido este verbo AR para conjugarlo en el presente de indicativo, quitamos la terminación y la cambiamos con la conjugación efectiva del presente de indicativo. Lo mismo ocurre cuando queremos conjugar este verbo en pretérito perfecto, en futuro, en cualquier tiempo español. Pero el verbo irregular, como nos vamos a ver en otra lección, verbo irregular es un verbo que no sigue la misma regla. Es un verbo que no sigue la misma regla, se cambian también en el radical. Tenemos en español bastantes cambios vocálicos que pasan en el radical del verbo. Podemos ver cambios que se pasan para conjugar un verbo español, verbos que se juegan en la primera persona, verbos de botar y muchos cambios vocálicos. Lo que nos interesa ahora mismo es comprender el sentido, el significado. Pues hemos explicado que el verbo regular es un verbo que sigue una regla para modificar la terminación. El verbo irregular es un verbo que sí cambia en radical y no sigue la misma regla. Verbo reflexivo es un verbo pronominal. ¿Qué es un verbo pronominal? Un verbo pronominal es un verbo donde la acción recae a la persona misma. La persona está haciendo la acción su mismo. Por ejemplo, llamarse, levantarse, lavarse, pues un verbo reflexivo. Por ejemplo, lavarse, lavarse. ¿Qué pasa? Es que el verbo reflexivo contiene un pronombre reflexivo. Pronombre reflexivo al final del verbo. Y si cambia, cuando queremos conjugar el verbo, vuelve me, te, se, etc. Por eso se llama verbo reflexivo, porque el verbo totalmente es un verbo que se cambia o bien que se recae a la persona misma. Entonces hemos explicado el verbo en español, hemos dicho que en español tenemos tres grupos diferentes de verbos, o bien tenemos tres conjugaciones diferentes, una conjugación con AR, otra con ER y la última con IR. Significa de otra manera que no podemos encontrar otro grupo, solamente tenemos tres grupos diferentes. Y de otra parte, los tipos de verbos, tenemos verbos regulares, verbos irregulares y verbos reflexivos. Y hemos dicho también que en español tenemos tres o bien cuatro modos diferentes. Modo imperativo, amr, modo subjuntivo, modo indicativo y modo infinitivo. ¿Qué es infinitivo, como hemos dicho? El infinitivo significa un verbo que no indica ninguna acción en ningún tiempo. Por eso, inshallah, hemos terminado hoy. E inshallah, quedamos en la acción donde vamos a conjugar los verbos regulares en el presente de indicativo. Lo mismo también vamos a ver los verbos irregulares y cuáles son las diptongaciones que existen en la lengua española para comprender la conjugación de verbos irregulares. Lo mismo ocurre cuando queremos hablar de los verbos reflexivos. Efectivamente, vamos a ver todos los tiempos verbales, como he dicho antes, porque la conjugación del verbo sigue el sujeto en todos los tiempos verbales que hemos visto ahora mismo. Entonces, mis amigos y mis amigas, espero que os suscribáis en vuestro canal con vuestro profesor, inshallah, y quedamos en otra lección.